Una cosa que a mí me pareció bien interesante, que yo quería saber la opinión de ustedes, es que sí, son dos historias paralelas, ¿no? Las dos historias grandes son dos historias paralelas, pero además hay muchos paralelismos pequeños en los temas menores que va tratando la novela, como por ejemplo en la muerte hay varios paralelismos diferentes, en la inmigración y la asimilación también, el tema del amor también aparece tratado de varias maneras, o sea que son varios paralelismos allí también. Y pues entonces quería saber más o menos qué sienten ustedes con respecto a eso. O sea, pueden, si quiere, una habla de la inmigración y la otra puede hablar de, no sé, ¿Quieres hablar de la pasión? De la pasión o del... Sí. Bueno, yo puedo arrancar otra vez con el... Bueno, hay muchos paralelismos de pasiones. Por ejemplo, Vesalio es apasionado con lo que hace, al punto que para él no hay nada más que no sea la búsqueda del conocimiento y del cuerpo humano. Quería hacer el mapa completito. Claro, en esa búsqueda y en ese apasionamiento él descuida a su esposa y su esposa en un momento dado le ruega que ella quiere estar con él. Antes, no quiero que sea difícil que me sigan, pero al principio de la novela, cuando ellos originalmente se casan y antes de que tuviesen su cría, ellos estaban apasionados y era pues la luna de miel usual de un matrimonio nuevo. Llega su niña al matrimonio y a ellos como que se van distanciando y como que sus caminos se bifurcan y uno se va para un lado y el otro para el otro. Años más tarde, cuando ya la cría es, básicamente está independiente, ya no necesita de su madre tanto, ella como que vuelve, como que el interés le vuelve, pero ya él estaba en su mundo de la búsqueda del conocimiento y del estudio. Y entonces ahí, como que esa pasión, digo yo, teoría mía, como que hace que ella busque pasiones por otros lados y le es infiel en su propia cara, pero como él estaba obsesionado con otras cosas, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque él como que la lectora hace que tú seas el que decida. Él lo sabe o no lo sabe, o está actuando así o se está haciendo el loco, hasta que en un momento dado sí, es claro que ella pues le confiesa y entonces pues su relación como que sigue no la cuento, no la cuento. Entonces voy a saltar para la inmigración. Es inevitable cuando uno se muda a otro país, ¿verdad? Porque todos hemos sido gitanos o exiliados o inmigrantes en algún momento. Uno pues se siente triste, discriminado, con ganas de morirse, o se asimila y busca convivir en comunidad con su entorno. Y entonces esto se ve de maneras diferentes dependiendo del personaje. La cuenta, no la cuento. Ok, una de las chicas, ¿verdad? Es de segunda generación china, la otra chica es de segunda generación también rusa. Entonces, ellas, Talia, que es la muchacha que tenía su relación bien tirante con la mamá, eventualmente ese personaje, que en un momento dado tuve bastante trabajo con ese personaje, claro, por la manera que la novela está escrita, uno se enamora de los personajes, el personaje le cae mal, o hay otro personaje que si te lo encuentras de frente lo matas, porque es que en la novela, dice Patricia aquí, que ella se le acercó a la novela. En mi caso, la novela a mí como que me raptó.
porque yo me metí en esa novela y yo como que estaba viviendo las páginas del libro, y al final, cuando la novela se está acabando, yo entré en una depresión como si esos personajes se hubiesen muerto. Sí, yo tuve duelo de la novela y todo. Pero pues la verdad del caso es que uno ve primera generación, Talia, volviendo a las chicas, ¿verdad? Talia, que es la estudiante de medicina, Dailin, que es la estudiante de música, la estudiante de música es segunda generación china, pero ella habla chino y lo dice en el libro, habla chino con acento y ella se siente totalmente canadiense. Ella es de apariencia totalmente china, pero ella de su interior, de su yo, no es totalmente china. La mamá, que es de apariencia canadiense, habla chino perfectamente como cualquier chino que hubiese venido de China, criado en China, y sí, ella se asimiló porque ella tuvo que vivir en comunidad, pero ella nunca olvidó su raíz china, y eso nos pasa a todos. Nos podemos asimilar, podemos vivir en comunidad, nos podemos querer, pero a la hora de verla, somos lo que somos, las raíces que llevamos adentro. Sí, yo quería hacer un comentario respecto a eso. Yo leí hace mucho tiempo, no recuerdo cuándo y no recuerdo ni quién lo dijo, pero existe, cada quien tiene el país de sus padres y el país de sus hijos. Y yo lo sé, pues, en carne propia, porque yo soy hija de inmigrantes alemanes que fueron a Venezuela. Entonces yo pues nací en Venezuela, me crié con dos idiomas, un idioma en la casa, un idioma en la escuela, en la calle, y pues tengo de las dos cosas. Y entonces yo, cuando yo veía estas dos chicas, yo me podía identificar 100% con ellas, porque hay una escena en el libro en donde alguien le está preguntando algo a la chica china y ella dice: pero yo no sé por qué todo el mundo me pregunta cosas de la China si yo soy canadiense. Entonces, pues, a veces uno se siente así porque uno no domina todo. Yo no domino todo lo alemán. Yo tengo tradiciones alemanas que yo sigo practicando, pero también tengo tradiciones venezolanas que sigo practicando porque ya yo soy una mezcla. Entonces, no contentos con eso, pues, me casé y vinimos a Puerto Rico. Entonces ahora mis hijos tienen de alemán, tienen de venezolano, tienen de Puerto Rico y tienen de la familia de mi esposo, Cuba y España. O sea que estamos todos mezclados y es así. Y entonces a veces pues a uno se le hace un poco difícil asimilarse, sobre todo cuando hay alguien que lo mira a uno feo, o que le dicen a uno: ah, pero es que tú no eres de aquí, o algo así. Eso duele más de lo que cualquiera cree, ¿no? Sin embargo, pues hasta que uno llega a la conclusión de que uno realmente es un ciudadano del mundo, aunque eso esté trillado, bastante trillado, pero es verdad. Entonces, lo bonito, pues en esta novela están dos familias que vienen de dos lugares completamente diferentes, que inmigraron a Canadá, ¿no? Y cómo esas hijas se han ido adaptando a la vida en Canadá, ¿no? Entonces esta familia china pues también lo dice: bueno, pero es que aquí en Canadá todo es tan diferente. Bueno, sí, pero esa es su realidad ahora. Usted no puede seguir viviendo la realidad de allá, ¿no? Y eso es lo que mucha gente pues no termina de entender cuando emigra, ¿no? Que no pueden traerse el otro país para donde ellos están yendo. Lo que sí pueden hacer es traerse su lengua, por supuesto, y algunas costumbres y algunas tradiciones, pero no pueden traerse todo. Entonces uno tampoco puede amarrar a los hijos y exigirle y ordenarles que se enamoren de los que yo quiero que se enamoren. O sea, eso está demasiado obsoleto ya, ¿no? Entonces, bueno, pues quería hacer ese comentario porque pues yo me vi bien reflejada en estas dos chicas a lo largo de la historia, ¿no? Sandra, quería decir algo.
Seguro. Mira, yo creo que en el caso de la novela, estos dos personajes de Dailin y de Talia, ellas marcan un proceso de transición entre lo que tú hablas y el futuro, que va a ser la completa asimilación. Yo no lo puedo ver de otra manera. Es como los puertorriqueños que se fueron a principios del siglo XX para Estados Unidos. Ellos iban con la idea de reunir un dinero y regresar para hacer una casita en el campo. Pero búscate la tercera, la cuarta generación ahora, muchos ni siquiera se sienten puertorriqueños. Y no hablan español, pero muchas veces error de los padres que no les enseñan, ¿ves? Pero pues la persona tiende a sentirse del país que lo cobija, ¿verdad? Del país donde vive. Y yo creo que ellas son un proceso, por eso, de transición. Por eso Dailin dice, ¿por qué me preguntan por los chinos si yo soy canadiense? ¿Ves? Pues ella no está cargando el país de sus padres. Para nada. En cuanto a las historias paralelas de amor y de pasión, una que me está bien sorprendente es la de los padres de Talia. Talia se siente celosa desde niña de sus padres porque sus padres nunca soltaron el vínculo que los unía, contrario a lo que ocurre con muchos matrimonios, que cuando llegan los hijos se dedican a ser mamá y papá y ya dejaron de ser esposos. Se acabó la pasión, se acabó el enamoramiento, no hay tiempo para ellos. Muchos hemos pasado por eso. Veo sonrisitas por ahí, incluyéndome. Entonces, pero en este caso es como, yo lo veo como una excepción a la regla. Ese matrimonio se amaba y la hija se sentía celosa. Por eso esa relación así como de amor y odio con la mamá, porque ella no quería que le quitaran a su papá, como ocurre muchas veces con las niñas, ¿verdad? En psicología se diría el complejo de Electra, ¿no? Sí. Esa historia contraria a la de Vesalio, que cuando llega la hija, entonces se separan. Y por razones que uno puede ver desde acá un poco tontas, porque pues ella sentía que él se alejaba, pero él sentía que era ella la que se alejaba. Entonces las que hemos sido madres, las que somos madres, sabemos, por ejemplo, que después que nace un hijo ya no es lo mismo, ¿verdad? Uno se dedica en cuerpo y alma, ya todo lo demás, es como las grandes pasiones, todo lo demás pasa a un segundo plano y muchas veces se incluye al marido. Entonces, Vesalio se sentía de esa manera, relegado, ahora que llegó la bebé, pero entonces ella a lo mejor no se daba cuenta de cómo estaba actuando y sentía que no, que era él el que se alejaba por la obsesión que tenía con la ciencia. Entonces vemos ahí dos historias de pasión que van corriendo paralelas, pero pues una con un final, las dos tienen final trágico porque al final no cuento. Bueno, una más trágica que la otra. Una más trágica que la otra. Okay, en cuanto a las tradiciones, también la historia me hizo buscar sobre la homosexualidad en China. Resulta que en China, esta es una historia bien reciente. En China, desde el año 2001, la homosexualidad ya no se considera enfermedad. Tardío, porque aquí desde los años 80 o antes ya no se consideraba enfermedad, pero bueno, allá en el 2001. Sin embargo, todavía existen clínicas para terapias de conversión, terapias de conversión. Entonces, podemos ver en la historia cómo los padres de ella, de Dailin, pues se asustan cuando ella les dice que está enamorada de otra mujer. Me imagino que a su mente les llegó, aunque estaban en Canadá, pero toda esa tradición de homofobia de la China, aparte de que eso permea en toda la sociedad. Habrá quien diga no, aunque lo consideren malo, yo los veo como seres humanos, pero en general pues se rechaza a los homosexuales, al punto de que hoy estuve buscando para aterrizar en la realidad. Hace un par de años un hombre decidió divorciarse de su esposa porque le dijo que era homosexual. Lo internaron 19 días en un hospital en China y le aplicaron terapias de electroshock en los genitales. Espantoso. Lo torturaron. Entonces él sometió un caso y pues están en esa.
Entonces, vemos cómo todas esas tradiciones pesan, que aún él, que es primera generación, este matrimonio es primera generación en Canadá, pues vienen cargando con eso. Claro, y de la manera como intentan cargar el país, como dice Patricia, todavía conservan sus tradiciones de Año Nuevo, las comidas. ¿Esos dumplings son los que se comen aquí también? Yo creo que sí. Yo comen por lo dumplings. menos una versión. Pero... Una versión de esas masitas de harina. Sí, no, eso es cierto. Bueno, pero también el choque cultural en general. Cuando uno emigra, generalmente hay algo, pues, o sea, uno no emigra y se asimila de una, ¿no? Porque bueno, ya empezando que uno sale a la calle y va a comprar pan y le dicen a uno, ¿y usted de dónde es? Entonces ya uno, le recuerdan a uno todo el tiempo, pues que uno no es de aquí. Y a mí me sigue pasando, a mí me pasa eso desde que vivía en Venezuela y yo soy venezolana, y entonces yo iba a cualquier lugar y me miraban, y entonces primero me miraban y era rubia, y entonces decían, pero tú no eres de aquí. Y entonces yo decía, pero claro que soy de aquí, con todo el acento y todo. Y entonces me decían, ay, ¿cómo tú te llamas? Entonces yo le decía, Patricia ahí lo dañaba. Patricia Sheffer, no, tú no eres de aquí. O sea, que a mí siempre me hicieron sentir extranjera. Luego viví un año en Alemania. Y no eras de allí. Y ahí me decían, ¿y usted de dónde es? Y yo decía, pero bueno, estoy hablando en alemán, mijo, y no tengo acento. Es que no logro ubicar su acento. ¿De qué parte de Alemania es? Yo le decía, bueno, de Venezuela. De la colonia Tobar. Entonces luego pues me mudé a Nueva York y ahí, bueno, eso como es un crisol y todo el mundo ahí se mezcla, pues ahí, sí, ahí no es tan grave que te pregunten de dónde eres y eso. Pero cuando llegué aquí, pues todavía siempre me pregunto porque tengo el acento, no me lo puedo quitar. Y no me lo quiero quitar. No, pero es que mucho esfuerzo y además sonaría muy artificial. Con el acento neutral de las novelas. Sí. ¿Tú te imaginas? No, tu acento es muy bonito. No, pero digo, tú te imaginas, o sea, el día que yo empiece a tratar de ser un acento de aquí, me voy a sentir muy artificial y a mí no me gusta eso. Bueno, pero... Perdóname, un detalle que se me quedó, en Canadá hay una población bien grande de chinos y son muy aceptados, o sea que el que Dailin se sienta, yo soy canadiense, muy perfectamente bien, porque son muy aceptados y tienen un gran comercio en Canadá. Sí, pero entonces por eso era que venía a colación esto, ¿no? O sea, uno siempre hay un choque cultural y claro, la población, ellos pues tienden a juntarse y entonces claro, pues ahí pues funciona muy bien, ¿no? Entonces, pues sí, pero está muy bien tratado, pienso yo, la novela está muy bien tratada y no es que ella no trata de convencerte de nada, sino que te presenta las cosas y tú tomas tu propia decisión. Y eso, pues a mí me gusta. ¿Tú querías hacer algún comentario más? Sí, yo quería comentar la ciencia ficción. Ajá. Tiene varias escenas de ciencia ficción y la estudiante de medicina me parece interesantísimo que se cree, pues porque la autora quiere tocar el tema de la fertilización in vitro, pero lo quiere llevar más allá hasta la vida artificial, ¿verdad? Entonces le dice que es que el útero de su mamá era hostil. Entonces, una vez que el huevito se fecunda, ¿verdad? La tuvieron que sacar del útero para entonces implantarlo en un útero de cristal. Y entonces la chica, siendo una estudiante de medicina, ¿verdad? ¿Cómo sigue y trata de convencer a los demás de que eso es así? Y entonces hay otra parte de la novela donde ella habla de una gemela diabólica que es la que la obliga a hacer las cosas. Yo me identifiqué bastante. ¿Con cuál de las dos? No, yo tengo una gemela diabólica que me obliga de lejos a hacer las cosas malas. Oh, Dios mío. Es bueno tener a quien echarle la culpa. Sí, claro, obviamente. Y entonces me parece bien interesante cuando, de la manera que la autora presenta
la patología del que miente para hacer que la verdad no sea tan dolorosa y se imagina esta realidad y se la cree. Y entonces, Jason, que es el papá de la estudiante de música, ¿verdad? Ay, perdón. Son muchos detalles, Pues pero él hay una realidad que le parece dolorosísima y entonces se inventa una realidad paralela que no es cierta, pero ya ustedes se la van a encontrar a través del camino. Eso es como, hay gente pública que piensa que repitiendo la misma mentira muchas veces sí. se convierte en realidad. sí. Y luego es una realidad y todo el mundo se la cree. Exacto. ¿No? Entonces, pues, algo así pasa también en la novela, ¿no? Sí. Que si hay gente que de verdad cree eso, que si uno repite tantas veces, pues ellos mismos se convencen y luego creen que es verdad. Y bueno, es absurdo, pero es así.